Buscan, si son tan amables, al Evangelio según el apóstol Juan, o el Evangelio según San Juan, capítulo 20. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Vamos a leer unos versículos ahí. Capítulo 20. Y dice así la palabra del Señor. Y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Una vez más. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera. Repite conmigo: estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blancos, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo. Repite conmigo: subo
a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Repite conmigo, sube. Oh, dele la mano al que está a su lado y dile sube. Sube, dile sube en esta hora, sube. Sí, porque el problema es que de madrugada nadie le gusta hacer las cosas. La madrugada me había un viejito allá en Puerto Rico me decía, la madrugada se hizo para el mejor sueño. ¿Verdad que sí? La madrugada se hizo para el mejor sueño. Pero ¿sabe qué? Lo que sucede aquí es que María subió muy temprano porque le tocaba hacer algo que acostumbraban a hacer con los cuerpos. En aquel entonces no existía el poder embalsamar un cuerpo. Entonces lo que hacían era, usaban 100 libras de especie. 100 libras de especie. Y hacían unas envolturas. No sé si han ido al sitio de tela, donde venden tela por yarda, por 1 yarda, 2 yardas. Pues entonces, ¿qué sucede? Esa tela lo envolvían en las especies y hacía que esas especies estuvieran impregnado en esa ropa para envolver al cuerpo del muerto. Y cuando envolvían el cuerpo del muerto, al pasar el tiempo, tenían que preparar ese cuerpo de nuevo. Pero no les dio tiempo ese viernes, supuesto viernes. Y no era un viernes en sí, era un jueves prácticamente, porque eran casi las 6 de la tarde, eran las 3 de la tarde del miércoles, cuando Jesús expiró y dijo, consumado es, y dice que entregó el Espíritu. Entonces el jueves por la noche, ese jueves era el sábado, era la fiesta. Ahora, tienen que entender que el jueves y el viernes son 2 días sagrados al Señor por causa de la Pascua, y eran días que conmemorables, no pueden hacer nada en esos días, por lo que los llamaban el sábado. Y todo esto lo hemos estudiado, todo esto lo hemos repasado, todo esto debería de ser repaso para nosotros, porque lo hemos estudiado. Pero, ¿a qué quiero traer en esta tarde? ¿Qué quiero traer en esta tarde? El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por la tradición en vez de prestar atención a lo que Dios nos dice. Nos dejamos llevar por la responsabilidad y venimos a la iglesia y venimos a la congregación porque tenemos que venir. Y hoy es el domingo de resurrección, hay que ir a la iglesia. Hoy es domingo de resurrección, debemos de ir a la iglesia. Sin embargo, no prestamos atención realmente a lo que es en sí las palabras del Señor. El Señor no quiere que tú seas responsable y que te levantes por la mañana y que te levantes muy temprano y que vayas y que cumplas con tu deber. El Señor lo que quiere es que tú presta atención a lo que Él te está diciendo. Presta atención a cada palabra que sale de su boca, porque aun cuando Él se encontraba en el desierto, dirigido por el Espíritu Santo, dice la palabra que al principio de su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, y allá ayunó 40 días y 40 noches. Y fue tentado por el diablo, dice la palabra. Y ya en la tentación, Satanás le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo algo bien importante que muchas veces se nos pasa por alto. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú y yo no nos debería de motivar el venir a la casa de Dios por deber. No nos debería de motivar el venir a este lugar a adorarle y a ensalzar su nombre, porque es lo que deberíamos de hacer por responsabilidad, sino que deberíamos de hacerlo para comer de cada palabra que sale de la boca de Dios. Óigame, yo he estado veces donde yo no he podido ir. Cuando estaba en la congregación no podía ir a la iglesia y pasaban días que no podía ir a la iglesia, y cuando podía y pude, y cuando llegaba a ir, ¿sabe qué? La gente me miraba porque yo adoraba al Señor, yo buscaba de Él y yo levantaba las manos, pero eso no era porque era mi deber, eso era porque yo tenía hambre de recibir la palabra de Dios, tenía hambre de comer de lo que salía de la boca de Dios. Así dijo Jesús a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Sale de la boca de Dios. María estaba allí y estaba muy temprano, pero era porque era su deber. Era porque era su deber. Sí, ella amaba al Señor, pero el amor no debería de ensordecernos a las palabras que Él decía. Escucha bien esto. A veces amamos a las personas y no prestamos atención a lo que dicen. Y decimos: te amo. Pero escúchame, quiero hablarte. Y le miramos como un perro mira un hueso, con amor. Pero no escuchamos lo que nos quieren decir. Fíjate, el amor no debería de ser de sordo. El amor debería ser que tú prestes atención a lo que Dios te está diciendo. Porque Dios es amor. Sin embargo, Él saca tiempo para escucharnos. Dios es amor y por amor Él viene, y cuando tú y yo oramos, Él saca tiempo para escucharte a ti, para escucharme a mí. Él saca tiempo, ¿para qué? Para prestar atención a lo que le vamos a decir. ¿Por qué yo hablo del amor en esta hora? Porque el apóstol Juan no se dirige a sí mismo como el apóstol Juan en este evangelio. Fíjese qué sucede, que cuando María llega a la tumba, ve que la piedra se rodó, ve que la piedra se movió, y ve que ya ella que está entrando en aquel lugar. Déjame decirte una cosa, esa piedra no podía mover María. Esa piedra tuvo que haber sido movido por un hombre o por varios hombres. El problema es que ella iba con la esperanza de que alguien iba a estar allí. Los soldados romanos iban a estar allí y la iban a dar permiso para que pudiera entrar. Por eso María iba de madrugada, sola. Déjame decirte una cosa. La piedra no se movió para que Jesús saliera. La piedra se movió para que ella entrara. Fíjense, Jesús no necesitaba salir de la tumba con la piedra quitada. Si lees más adelante va a ver que la puerta estaba cerrada donde se encontraban los discípulos, y sin tocar la puerta Jesús entró. ¿Por qué? Porque Él es la llave. Él es la llave del problema. Él es el que abre puertas que nadie cierra. Y Él es el que cierra puertas que nadie abre. Entonces, ¿qué dice Él? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús
no necesitaba que quitaran la piedra. La piedra se quitó para que María pudiera ver. Cuando miró María, no había nadie allí. ¿Y sabe qué? Como era de madrugada, echó un pie. Se fue a donde estaban los discípulos. Y dice la palabra que allí encontró a Pedro y al que amaba, al que Jesús amaba. Así se llamaba Juan, al que Jesús amaba. Oiga, mira al cielo y di al Señor, al que Jesús amaba. Al que Jesús amaba. ¿Por qué? Porque Jesús te ama. Jesús te ama. Óigame, ¿por qué Juan, el evangelio de Juan es muy diferente a los demás evangelios? ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús le amaba. Él sabía que a pesar de muchas cosas, a pesar de haberlo dejado, Jesús le amaba. A pesar de que lo dejaron todos los discípulos, se partieron todos los discípulos, Jesús le seguía amando. A pesar de sus fallas, Jesús le seguía amando. A pesar de su situación difícil, a pesar de muchas veces ser cabezón y no prestar mucha atención a lo que le estaba diciendo y estar mirando a esas maripositas y soñando con esto y con aquello y no estar muy bien fijado en lo que decía el Señor. Él sabía que Jesús le amaba. Él sabía que Jesús le amaba. Por eso Juan decía, el otro discípulo a quien Jesús amaba. Salieron corriendo, dice la palabra. Cuando llegaron al sepulcro, ya lo saben, ya lo hemos leído. Él paró, no entró en aquel lugar, miró desde afuera adentro. Miró desde afuera adentro y pudo ver que no había cuerpo allí. Pedro parece que hacía tiempo que no corría. Y sabe que cuando uno corre, que hacía tiempo que no corre, se cansa, pero no puede pegar el freno a tiempo. Sí, cuando uno corre y no puede, hacía tiempo que no corre, no puede pegar el freno a tiempo. No paró donde paró el otro discípulo, siguió para adelante. Quedó dentro. Cuando quedó dentro, miró y no había cuerpo. Sin embargo, cuando este otro discípulo a quien Jesús amaba, Juan, entró a aquel lugar, dice la palabra, que él entró, vio y creyó. Pero no fue que creyó lo que dijo el Señor, fue que creyó lo que dijo María, que el cuerpo ya no estaba allí. El cuerpo ya no estaba allí. Ahora, se van ellos, pero ¿quién se queda atrás? María. María quedó fuera. Y hay una lección aquí con María. Tú puedes ir en busca del Señor. Tú puedes ir en busca de que Dios te revele. Tú puedes ir en busca de que Dios se te aparece. Pero la única manera de ver a Dios es cuando tú abres tu corazón a Él. Y María, aunque equivocada, abrió su corazón. Dice que cuando ella se quedó allí, dice que comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Pero comenzó a llorar porque estaba equivocada, ¿no? Pensó que habían robado al cuerpo de Jesús. ¿Quién va a una tumba y roba el cuerpo de alguien? Yo no sé, quizá por eso Michael Jackson no se sabe dónde se enterró, ¿verdad? Quizá sí, ¿verdad? Porque no se sabe dónde se enterró Michael Jackson. Pero yo no puedo imaginar a alguien yendo ahora, después de tantos años de muerto,
consiguiendo el cuerpo de Michael Jackson y sacándolo de la tumba. Por más que yo amo o por más que yo aprecio una persona, una celebridad o lo que fuera, cuando muere, ¿sabe qué? Murió. Ya murió. Más todavía Jesús, que Jesús de la manera que murió fue una muerte horrible. Fue una muerte, imagínense que no parecía nada de lo que él era antes. Y ya ustedes vieron, han visto la película The Passion of the Christ, la Pasión de Cristo, cómo le castigaron el cuerpo, cómo le abofeteaban, cómo le arrancaron la barba, cómo le dejaron ensangrentado. Y con todo y eso, hacía sangre fría, como en vez de usar sogas para amarrarlo a una cruz, lo clavaron con clavos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron? Me acuerdo en el cine, en el mismo cine que yo estaba viendo esa película, La Pasión de Cristo, yo oía gente en la audiencia cuando estaban viendo eso en el cine y decían, ¿por qué le están haciendo eso? Y yo con unas ganas de levantarme, de ponerme de pie, decir, por ti lo hicieron. Dile a la mano que está a su lado y dile, por ti lo hicieron. Oh, por ti lo hicieron. ¿Sabe por qué? Por ti lo hicieron. Por mí lo hicieron. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el pecado que estaba sobre nosotros, el castigo de nuestra paz, fue sobre de él. Oh, fue sobre de él. Se echó ese castigo. El castigo para crear paz entre Dios y yo. Se descansó sobre su cuerpo. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. ¿Y sabe qué? Por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y una persona después de una paliza, después de haber sido castigado como ese, que ni tan siquiera se rompió un hueso. ¿Sabe cuántas heridas hubieron en su espalda? 39 heridas. 39 heridas. No, sin contar las heridas de los clavos, sin contar las heridas de la corona de espinas que había sobre su cabeza. Y cuando lo miraron, ya lo que no se veía era piel, lo que se veía era sangre. 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 Sabe que ahora cuando el Padre te mira, Él no te ve a ti, los que ven la sangre. Los que ves la sangre. Oh, por más que tú dices, Señor, yo no sé qué pasa, trato de servirte, a veces fallo. Señor, ¿por qué tú me amas? Porque ve la sangre de su Hijo. Ve la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo. Oh, porque el amor, ¿qué hace el amor? Y Dios es amor. ¿Qué hace el amor? El amor cubre multitud de pecados. Dios es amor y con su amor cubrió multitud de pecados en nosotros. María quedaba fuera. Y con esto termino. María quedaba fuera. Y sin decir nada, miró para adentro. Y vio lo que los otros discípulos no vieron. ¿Quiere saber el por qué vio ángeles ella y no lo vieron los discípulos? Porque en ese momento, cuando estaba fuera de la tumba, abrió su corazón a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice, deleítete a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ella daba su vida por tal de ver dónde estaba el Maestro, dónde estaba el cuerpo. Ella fue con la esperanza de ver un cuerpo ya tirado ahí 3 días, que olía mal,
para ir preparando con amor ese cuerpo, ese difunto, ese cadáver. Ella estaba ahí dispuesta para hacer todo lo que tenía que hacer por amor, para conservar ese cuerpo. Sin embargo, no pudo hacer nada de lo que ella quiso hacer. Y en esa frustración de que le habían llevado a lo que ella quería más en este mundo, en esta vida, se lo habían llevado. Ella comenzó a llorar. Y cuando miró adentro habían 2 ángeles. Uno a la cabecera y otro a los pies donde descansaba el cuerpo. Y allí le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde se lo han llevado. De pronto oye a alguien detrás de ella, unos pasos, y le hace la misma pregunta. Óigame, la misma pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? Y ella pensando que era la persona que cuidaba los terrenos de aquel lugar. Pensaba que él mismo le había llevado el cuerpo. Ella dijo, Señor, dime, ¿dónde lo has llevado? Y cuando le mencionó el nombre, cuando le dice María, quiere saber el por qué le fueron abiertos los ojos a ella. Porque ella miró a Jesús y no lo reconoció. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me conocen, oyen mi voz y me conocen. Cuando le mencionó por su nombre, es como cuando yo llego a mi casa, cuando desde afuera llego a mi casa y de pronto yo digo, ¡buh! ¿Qué sucede? La perra entiende quién es el que está llamándola. ¿Por qué? Porque ha escuchado esa voz por mucho tiempo. Desde que se criaba, ha escuchado esa voz. Y llega el momento que ¿sabe qué? Que llega el momento que ese bebé comienza a relacionarse, a buscar y a buscar y a buscar. Cuando ella escuchó María, ella dijo Rabuní. Y él dijo, no me detengas. No me detengas. Lo más que María quería hacer era ver a Jesús. Pero no vio un Jesús muerto, vio un Jesús vivo. En otro evangelio dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Óigame. Déjame decirte una cosa y con esto finalizo. A veces nosotros cuando venimos a la tumba, venimos a adornar nuestro problema. Venimos a hacer que nuestro problema deja de apestar. Venimos a tratar de hacer de tripas corazones. Tratamos de hacer que las cosas cambien y que podamos ver algo bueno de algo malo. Pero imagínense que ese algo bueno, ese algo malo, ya no está ahí.
Porque cuando fuiste a la tumba, esperaste hacer algo. Pero en la tumba ya no hay nada por hacer. En la tumba ya no hay nada por hacer. Dele la mano que está a su lado y dile, en la tumba ya no hay nada por hacer. En la tumba ya no hay nada por hacer. Ya no hay nada por hacer. ¿Sabe qué? Deja tu problema como ese lino que dejó Jesús. Deja tu problema en la tumba. Deja tu situación en la tumba. Deja esa aflicción en la tumba. Deja el lloriqueo en la tumba. Deja ese desánimo en la tumba. Deja la incredulidad en la tumba. Deja esa duda en la tumba. Déjalo ahí como el lino que Jesús no podía moverse si no se quitaba ese lino, porque así lo envuelven al cadáver. Cuando resucitó a Lázaro, tuvo que decir a otra persona desatarlo y dejarlo ir. ¿Por qué? Porque cuando se levantó envuelto en esa envoltura. Estaba envuelto y no podía moverse. Cuando Jesús se levantó, no hacía falta que nadie le quitara la envoltura. Esa envoltura, ¿qué hizo? Se quedó allí. Y él lo que hizo fue como Jesús. Es un Dios ordenado. Él no deja desorden en los sitios donde Él está. Él dejó todo en su sitio. Él dejó todo en su sitio. Quizás tú no entiendes el por qué las circunstancias te están afectando a ti. Quizás tú no entiendes por qué esto está sucediendo en tu vida. Quizás tú no sabes el por qué este suceso, ese evento está sucediendo en la vida de sus hijos, en la vida de sus hijas. Quizás tú no entiendes las circunstancias que están alrededor de esto, alrededor de aquello. Tú no entiendes lo que está pasando en tu cuerpo. Estás sintiendo algo malo, algo raro, algo diferente, algo que tú no sentías antes, y algo está sucediendo en tu cuerpo y tú no lo entiendes. ¿Sabes qué? Óigame, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, que la tumba está vacía. Esa envoltura ahí se quedó. Esa envoltura ahí se quedó. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo encontró algo, un misterio a través de la gracia. Un misterio que nos trae la gracia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que llevo yo ya no es mía, sino Cristo que vive en mí. Que vive en mí. Ya es Cristo el que vive en ti. Tú no entiendes lo que está pasando, pero algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo para que tu tumba quede vacía. Para que tu tumba quede vacía. Para que las cosas que te ataban, las envolturas, la enfermedad, los problemas económicos, los hijos, todos esos problemas, ahí las envolturas se quedan. Ahí se quedan la envoltura. Ahí en la tumba se quedan. Ahí no tienes que cargar con ellos, ahí se quedan. Mi problema se quedó, díselo al Señor, mi problema se quedó atrás. Mi problema se quedó atrás. ¿Por qué? Porque ahí en la tumba es donde quedan la envoltura. Ahí en la tumba es donde tienen que quedarse, porque no son parte de tu vida. Esa culpabilidad de pecado que hiciste hace años atrás, allí se quedó. Allí se quedó. Allí se quedó. Allí se quedó. Ya no me he visto de esa ropa. Ya me he visto de lino fino. Y que el lino fino, dice la palabra de Dios, que el lino fino son las obras justas. Las obras justas de los santos. Ya tú eres santo, ya tú eres santo, ya soy santo. Esa envoltura ya no me cubre. Sí, Señor. Rabacanda la mansaya. Rebequelenendo la mansaya. Ya esa envoltura ya no me cubre. Ya no me cubre. Ya no me está atando. Ya no me está atando. Quizás a Lázaro se lo tuvieron que quitar, pero a mí no. Porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí.
porque Cristo vive en mí. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Oh, yo hago nueva todas las cosas. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive Jesús. Eso es lo que simboliza la tumba vacía. La tumba vacía. Incline sus rostros, vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Oh Señor, oh Dios, a veces somos como María. Queremos tratar con el problema, lidiar con el problema. Oh, pero el problema quedó atrás. A veces vamos a la tumba esperando algo que apesta, algo de nuestra vida que no queremos enseñar a nadie por lo vergonzoso y lo trágico que es. Y queremos esconderlo detrás de una piedra. Pero Señor, en ti somos todos nuevas criaturas. En tu gracia somos nuevas criaturas. Y esa tumba ya no está llena de problemas, lleno de muerte, lleno de pudredumbre y de corrupción. Ya esa tumba está vacía. Ya esa tumba está vacía. Padre bueno, Señor, en esta hora declaro sobre mi vida que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está aquí conmigo. Está, mora en mí, vive en mí. Y me hará levantarme por encima de todo problema, de toda situación, de toda enfermedad, de toda dolencia. En esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.